Recuerda, bienvenidos a nuestro canal, donde historias reales se cuentan con el corazón y la sinceridad. Hoy nos embarcaremos en un viaje especial juntos, explorando la vida de una mujer que ha dejado una profunda huella en el público de Europa y Latinoamérica. Es una estrella, un ícono de fuerza y talento, pero tras su aura se esconden desafíos que pocos conocen. Prepárate para sumergirte en una historia emotiva, desde los días difíciles hasta los momentos más brillantes. No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte otras historias fascinantes. ¡Comencemos! Imagina un momento. Los reflectores brillan con fuerza. Los aplausos son tan fuertes como las olas del mar. Y en el centro de todo, una mujer de mirada penetrante y una voz mágica. Esa es Laura Zapata, una estrella de la pantalla mexicana que cautivó a millones de espectadores con sus poderosos papeles de villana en populares telenovelas. Su éxito fue como un volcán, explotando con una fuerza insaciable, pero en su interior había lava ardiente, lista para quemarlo todo. ¿Cómo pudo una mujer con tanto talento enfrentarse a los acontecimientos que creó y casi desaparecer de la escena? ¿Qué sucedía realmente detrás de los papeles femeninos perfectos que interpretó? Descubramos la historia de la mujer que redefinió el concepto de poder. Laura Guadalupe Zapata Miranda nació el 31 de julio de 1956 en la Ciudad de México, una ciudad vibrante pero también llena de conflictos. En la década de 1950, la Ciudad de México era una ciudad difícil de sobrevivir. La familia de Laura no pertenecía a la clase alta, pero tampoco a la extrema pobreza. Su padre, Guillermo Zapata Pérez de Utrera, fue un famoso boxeador, Mister México, además de modelo y empresario. Sin embargo, su carrera era inestable y sus ingresos irregulares a menudo dejaban a la familia en apuros económicos. Su madre, Yolanda Miranda Manche, era una mujer fuerte, pintora apasionada por el arte, pero tuvo que posponer sus sueños para cuidar de su familia de 5 hijos, de los cuales Laura fue una de las que creció en medio de la agitación de la vida. La infancia de Laura no estuvo llena de días despreocupados. La familia vivía en un pequeño departamento en el centro de Ciudad de México, donde las peleas entre sus padres a menudo perturbaban la paz. Su padre, de personalidad fuerte, pero a veces tranquila, solía ausentarse por trabajo, dejando a su madre sola al cuidado de los niños. Cuando Laura tenía 7 años, sus padres se divorciaron, una situación que la hizo sentir como si el mundo se le hubiera derrumbado. Su madre, Yolanda, se convirtió en el sostén de la familia, trabajando día y noche para mantener a sus hijos. Laura, incluso desde pequeña, aprendió que la vida no era fácil. Ella y sus hermanas, incluyendo a Thalía, quien más tarde se convertiría en una estrella internacional, tuvieron que aprender a ser independientes desde muy pequeñas. Para ayudar a mantener a su familia, Laura comenzó a trabajar como conductora de autobús de niña. Solía vender galletas caseras en el mercado, haciendo fila durante horas bajo el sol abrasador para ganar unos pesos. En aquellos días, Laura aprendió que la lucha y el esfuerzo eran las únicas maneras de superar las dificultades. Pero no siempre fue fuerte. La separación de sus padres dejó profundas heridas en su corazón. A menudo se sentía sola, un respiro de grandes sueños y duras realidades. Sin embargo, el arte se convirtió en su refugio. Encontró consuelo en el baile y el canto, actividades que su madre fomentaba como una forma de que sus hijos escaparan de las dificultades de la vida. A los 12 años, Laura comenzó a tomar clases de baile en un centro comunitario,
donde descubrió su talento natural para la interpretación. Sus primeros pasos en la danza no solo fueron una forma de expresarse, sino también la primera chispa de su sueño de convertirse en estrella. La primera gran oportunidad de Laura llegó en 1974, al cumplir 18 años. La Ciudad de México, con su próspera industria del entretenimiento, era un lugar donde los jóvenes talentos podían poner a prueba su valía. Laura, cuya pasión por las artes se había nutrido desde la infancia, decidió audicionar para una telenovela en Televisa, el gigante de la televisión mexicana. Su primera película, Mundo de Juguete, fue un papel pequeño, pero fue su primer paso en el mundo del espectáculo. El papel no le trajo fama inmediata, pero le dio a Laura la oportunidad de aprender de actores veteranos y comprender el funcionamiento de la industria. La mentora más importante de Laura en sus primeros años fue su madre, Yolanda. A pesar de su apretada agenda, Yolanda siempre la animó a seguir su pasión e incluso la llevó a audiciones. Otra persona influyente fue un director de teatro del Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, donde Laura estudió actuación. Él reconoció el talento de Laura para interpretar villanos profundos y complejos que no muchos actores jóvenes podían interpretar. La introdujo a proyectos más grandes, consiguiendo papeles en telenovelas como La Venganza y Mamá Campanita a finales de los 70. Estos papeles, aunque no protagónicos, ayudaron a Laura a consolidarse como una actriz prometedora. Pero el camino de Laura hacia el éxito no fue fácil. La industria del entretenimiento mexicano en los 70 era competitiva, y Laura enfrentó numerosos desafíos. A menudo era rechazada porque su apariencia no encajaba con los papeles tradicionales de protagonista, que requerían una belleza dulce y gentil. Laura, con su mirada penetrante y su estilo fuerte, era etiquetada como demasiado ruda para los buenos. En lugar de desanimarse, convirtió eso en una ventaja, enfocándose en los malos. Aprendió a usar su voz y lenguaje corporal para crear personajes que eran a la vez intimidantes y encantadores, manteniendo al público enganchado. La tenacidad y adaptabilidad de Laura la ayudaron a mantenerse en la industria, y para finales de los 80 comenzaba a ser reconocida como una de las mejores villanas de Televisa. La carrera de Laura Zapata alcanzó su máximo esplendor a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se convirtió en la reina de las telenovelas mexicanas. Su papel como Dulcina Linares en Rosa Salvaje de 1987 marcó un hito y la catapultó a nuevas alturas. En la película, Laura interpreta a una mujer ambiciosa e intrigante, dispuesta a todo para lograr sus objetivos. Este papel no solo conquistó al público, sino que también le valió el premio TV Novelas a la mejor villana. El éxito de Rosa Salvaje no se limitó a México, sino que se extendió por toda Latinoamérica, convirtiendo a Laura en un nombre familiar para millones de espectadores. En los años siguientes, Laura continuó consolidando su posición con una serie de papeles memorables. En María Mercedes, de 1992, interpretó a Malvina del Olmo, una villana de lengua afilada que se enfrenta a su media hermana, Thalía. Este papel no solo demostró el talento actoral de Laura, sino también su capacidad para transformarse en personajes complejos, tanto odiosos como intrigantes, despertando la curiosidad del público sobre sus motivaciones. Sus papeles en Esmeralda, La Usurpadora y Cuidado con el Ángel consolidaron aún más su talento, convirtiéndola en un ícono del género de las telenovelas. El público la adoraba no solo por su actuación,
sino también por su estilo único, su voz profunda, su mirada penetrante y la forma en que aportaba profundidad a personajes que parecían ser simplemente chicas malas. Lo que distingue a Laura es su capacidad para convertir a los villanos en personajes con alma e historias propias. No solo actúa, sino que también narra historias a través de sus ojos y gestos. Además de la actuación, Laura también ha incursionado en el canto y el baile, lanzando varias canciones y actuando en el escenario. Aunque la música no es su campo principal, sus actuaciones siempre son enérgicas y llenas de personalidad. Laura también se ha convertido en un ícono cultural, apareciendo en importantes revistas y siendo invitada como estrella invitada en programas de televisión. Su influencia no se limita solo a la industria del entretenimiento, sino que se extiende también a la generación más joven, que ve en ella un modelo a seguir de mujer fuerte que no teme afrontar los retos. Aunque Laura Zapata alcanzó la cima de su carrera como villana de telenovelas, a principios del siglo XXI se enfrentaron a duros desafíos que amenazaron con alejarla del foco de atención. Uno de los mayores conflictos en su carrera no surgió en el escenario ni en la pantalla, sino en sus relaciones dentro de la industria del entretenimiento e incluso en su familia. Mujer fuerte y franca, Laura no temía expresar sus opiniones, incluso cuando podían ser polémicas. Criticó públicamente la forma de trabajar de algunos productores de Televisa, alegando que favorecían a actores jóvenes con looks que se ajustaban a los nuevos gustos, en lugar de apreciar a artistas veteranos como ella. Estas declaraciones, aunque sinceras, la llevaron a ser etiquetada como difícil en la industria, lo que redujo gradualmente el número de invitaciones para participar en proyectos importantes. Los conflictos personales también acapararon la atención, especialmente su complicada relación con su media hermana, Thalía, quien se había convertido en una superestrella mundial. Aunque habían trabajado juntas en María Mercedes, su relación no siempre fue fluida. Rumores de rivalidad entre hermanas circularon en la prensa sensacionalista, y muchos artículos exageraban pequeños conflictos, convirtiéndolos en peleas graves. Laura, a quien le disgustaba el escrutinio mediático, optó por guardar silencio, pero su silencio a menudo se interpretó como una confesión. La presión mediática, sumada a su exclusión de proyectos importantes, la hizo sentir como si la industria a la que había dedicado su vida la estuviera rechazando. El acontecimiento más importante en la vida de Laura ocurrió en 2002, cuando ella y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas en la Ciudad de México. El incidente no solo fue un shock personal, sino que también acaparó titulares. Los secuestradores exigieron un cuantioso rescate, y durante sus más de 2 semanas de cautiverio, Laura enfrentó el miedo a la muerte y la impotencia. Aunque finalmente fue liberada después de que su familia pagara el rescate, el secuestro dejó profundas cicatrices en su alma. Laura se volvió más retraída, rara vez aparecía en público y comenzó a dudar de su propia seguridad en la ciudad que una vez llamó su hogar. En lugar de mostrar compasión, los medios explotaron la historia para crear titulares sensacionalistas, lo que hizo que Laura se sintiera traicionada e injusta. En una entrevista, compartió que el secuestro no solo la robó su sensación de seguridad, sino que también la hizo preguntarse si la fama que había buscado valía lo que había perdido. Después del incidente, Laura se retiró en gran medida de los grandes proyectos de telenovelas. Rechazó muchas ofertas, no por falta de pasión,
sino porque necesitaba tiempo para sanar. La implacable industria del entretenimiento rápidamente centró su atención en nuevas caras, y el nombre de Laura fue gradualmente olvidado entre el flujo de jóvenes estrellas. Su silencio durante este período no fue una rendición, sino una forma de protegerse, de reencontrar el sentido de la vida después de un profundo trauma. Tras los acontecimientos, Laura Zapata eligió un camino diferente, lejos de los focos y el drama de la industria del entretenimiento. Se centró en su vida personal y sus contribuciones discretas, buscando reconstruir su mundo de una forma que tuviera sentido para ella. Laura regresó a la Ciudad de México, pero ya no vivía en el bullicioso centro. En cambio, eligió un hogar en un tranquilo suburbio donde formó una familia. Laura dedicó gran parte de su tiempo a criar a sus dos hijos, Claudio y Patricio Sodi, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Como madre, Laura encontró alegría al ver crecer a sus hijos, enseñándoles los valores que había aprendido durante esos años difíciles: resiliencia, honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Organiza cenas familiares con regularidad, donde la familia se reúne alrededor de la mesa para compartir historias y risas, momentos que Laura atesora más que cualquier protagonismo. Laura también comenzó a involucrarse en obras de caridad, un área en la que sintió que podía marcar una verdadera diferencia. Fundó una organización para apoyar a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, inspirada por sus propias experiencias y las dificultades que presenció en su propia familia. La organización no solo ofrece refugio, sino que también imparte talleres para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas. Laura visita regularmente los centros, habla con las mujeres y los niños y comparte su historia para inspirarlos. No busca ser el centro de atención en estas actividades. En cambio, trabaja en silencio, convencida de que cada pequeña acción puede cambiar la vida de alguien. Las mujeres a las que ayudó la describieron a menudo como una hermana, una amiga, siempre dispuesta a escuchar y animar. Aunque ya no aparecía regularmente en la pantalla, Laura no abandonó por completo las artes. Comenzó a participar en el teatro, un ámbito donde sintió que podía expresar su talento sin la presión de los medios. Participó en varias obras en pequeños teatros de la Ciudad de México, a menudo interpretando papeles complejos y emocionalmente exigentes. Estas funciones no atrajeron a las grandes multitudes de las telenovelas del pasado, pero le dieron a Laura una sensación de libertad y autenticidad. También se aventuró en la escritura, publicando un libro sobre su vida en el que comparte con franqueza sus éxitos, fracasos y las cicatrices que arrastra. El libro, Tras el telón, publicado en 2015, no fue un éxito de ventas, pero fue muy querido por sus fieles seguidores, quienes apreciaron su honestidad y valentía al contar su historia. Laura nunca se recuperó del todo. La invitaron a participar en algunas telenovelas, pero las rechazó, no por falta de pasión, sino porque no quería volver a la fama. En cambio, eligió vivir la vida a su manera, centrándose en su familia, su arte y sus contribuciones a la comunidad. La vida de Laura tras los reflectores no fue glamurosa, pero sí significativa. Un testimonio de cómo se puede encontrar la felicidad y el propósito incluso cuando no hay luz. Empezó un pequeño jardín detrás de su casa, donde cuidaba rosas y cactus, disfrutando viéndolos florecer bajo el sol mexicano. Estos momentos sencillos, junto con el amor de sus hijos y el apoyo de sus seres queridos, ayudan a Laura a construir una vida que siente verdaderamente suya. Al llegar a la vejez,
Laura Zapata, de 69 años, enfrentó nuevos desafíos, especialmente en lo que respecta a su salud. Años de trabajo incansable en la industria del entretenimiento, combinados con el estrés de su secuestro en 2002, le pasaron factura. Laura comenzó a experimentar problemas en las articulaciones, especialmente en la espalda y las rodillas, lo que la obligó a reducir sus actividades físicas. El dolor crónico a veces le impedía tomarse días libres enteros, pero no dejó que la definiera. Empezó a tomar clases de yoga suave diseñadas para personas mayores y encontró consuelo en concentrarse en su respiración y movimientos lentos. También cambió su dieta, optando por alimentos ricos en nutrientes como verduras de hoja verde, fruta fresca y platillos tradicionales mexicanos que ella misma preparaba, como sopa de tortilla y tamales, para mantenerse sana. En 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19, Laura se encontraba en un grupo de alto riesgo debido a su edad y mala salud. Contrajo la enfermedad más tarde ese mismo año, una experiencia que la dejó frente al miedo a la muerte por segunda vez en su vida. Afortunadamente, se recuperó tras semanas de tratamiento, pero la enfermedad afectó significativamente su salud. Estuvo conectada brevemente a un respirador artificial, y los meses de aislamiento la hicieron sentir más sola que nunca. Incapaz de ver a sus hijos ni de participar en actividades comunitarias, Laura comenzó a escribir un diario para lidiar con sus complejas emociones. En sus escritos compartía su miedo al olvido, pero también expresaba su gratitud por lo que había logrado: una carrera memorable, una familia amorosa y un legado que esperaba que perdurara. En su interior, Laura dedicaba mucho tiempo a reflexionar sobre su vida. Empezó a meditar y a leer libros de psicología, especialmente sobre aceptación y perdón. Se unió a un grupo de meditación en línea donde conectaba con otras mujeres mayores, compartiendo sus historias de vida y cómo lidiaban con el envejecimiento. Estas conversaciones la ayudaron a sentir que no estaba sola, que sus preocupaciones formaban parte del camino de la vida. También comenzó a escribir cartas a sus hijos, Claudio y Patricio, compartiendo las lecciones que había aprendido, desde la resiliencia ante la adversidad hasta la importancia de ser fiel a sí misma. Estas cartas no solo le permitían conectar con sus hijos, sino también dejar una parte de sí misma a la siguiente generación. En aquellos años, el público tuvo reacciones diversas hacia Laura. Sus fieles seguidores, especialmente aquellos que crecieron con las telenovelas de los 80 y 90, aún la recuerdan como un ícono. A menudo publican conmovedores mensajes en redes sociales, expresando su pesar por no verla más en pantalla. Algunos organizan grupos de fans en línea donde reviven los papeles clásicos de Laura y hablan sobre su influencia en el género de las telenovelas. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, que crecen con nuevas estrellas y plataformas de streaming, ya casi no conocen el nombre de Laura. Esto a veces la entristece, pero lo acepta como algo natural. En una ocasión, en una entrevista poco común, dijo que no necesita que el mundo la recuerde, siempre y cuando haya dejado algo significativo para sus seres queridos. El legado de Laura Zapata es una combinación de arte y humanidad. Sus papeles de villana se han convertido en parte de la cultura popular mexicana, siendo considerados referentes del género de las telenovelas. Sus obras de teatro y su libro Tras el telón, aunque no fueron un gran éxito comercial, son testimonio de su inagotable creatividad. Pero el mayor legado de Laura es probablemente
la organización benéfica que fundó, que ha ayudado a cientos de mujeres y niños a reconstruir sus vidas tras un trauma. También deja una familia unida, siendo Claudio y Patricio su mayor orgullo. Laura dijo una vez que si pudiera dejarle una cosa al mundo, sería un mensaje de resiliencia. Sin importar lo que la vida te depare, siempre puedes levantarte y seguir adelante. Estas lecciones, transmitidas a través de sus charlas en centros comunitarios, su libro y su estilo de vida, se han convertido en una inspiración para quienes la conocen. Tras la imagen de una hermosa villana en pantalla, Laura Zapata es una persona conflictiva y humana. Es una niña que creció en la pobreza, en medio del trauma de una familia rota, pero que encontró la luz a través del arte. Es una estrella que ha cautivado a millones de espectadores con sus carismáticos papeles de villana, pero también una mujer que ha enfrentado profundas cicatrices de la fama y los acontecimientos personales. Laura no es un modelo perfecto de éxito. Ha cometido errores, ha permitido que su